Patricia, aquí estamos. Hola a todos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, buenas noches por acá en Nueva York, ya son las 7 de la noche. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa Conversaciones Frente al Mar, que cada martes y jueves, pues ya saben, se transmiten a través de Facebook Live, de periódico El Cosanero, y hemos llegado a octubre, estamos 3 de octubre, y hoy nos da el honor, nos da el firme propósito de poder conversar con nuestro querido amigo Patricio Tamariz Dueñas. Bienvenido a este programa, Conversaciones Frente al Mar. Nos complace presentarte a un verdadero líder, nos complace presentar a un verdadero líder realmente en el mundo del turismo y el turismo sustentable, sostenible, de algo que conoce muy bien Patricio. Patricio es un profesional de una trayectoria impresionante en el campo del turismo y la sostenibilidad. Con una maestría en gestión de turismo sustentable, ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo y promoción del turismo en Ecuador. Y más allá, durante su carrera, Patricio ha tenido la oportunidad de presentar eventos virtuales y eventos presenciales desde el Ministerio de Turismo del Ecuador y para operadores de Estados Unidos en representación de Quito Turismo. Además, ha tenido el honor de moderar en Business Roundtable, en una organización Mundo Maya 2021. Ya vamos a conversar sobre todo ello con él, pero su contribución no se detiene ahí. Patricio ha sido un consultor senior para desarrollo del plan de destinos Pacífico Ecuatorial, como parte de la asistencia técnica de la Unión Europea, donde además ocupó el cargo y también ocupó el cargo de ex viceministro de promoción de inversiones de turismo en Ecuador, donde contribuyó al diseño de la campaña All You Need. Algunos lo van a recordar. Estamos ansiosos por explorar esa visión y la experiencia de Patricia en el ámbito del turismo sustentable, así como en sus perspectivas sobre el futuro del turismo en el Ecuador y, por qué no decirlo, de América Latina. Esta conversación definitivamente promete ser enriquecedora y esencial para todos los amantes del turismo y la sostenibilidad, obviamente. Pues damos la cordial bienvenida con esta presentación, con esta cortísima presentación. Patricio, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Olguita. Cuando ¿cómo se dice? Una profesional de comunicación como usted, aparte de haber sido directora de turismo para la prefectura y en cuántos eventos nos hemos visto, me pide una entrevista, pero esto no es entrevista, esto es una conversación, como usted dice, frente al mar. Bueno, aquí estoy con mi camisa hawaiana, ahí están las palmitas y Y aquí mira, yo vamos. estoy aquí en un lugar que a ti te fascina. A ver si lo reconoces. Eso que tengo detrás mío, a ver si lo reconoces dónde es. Ese es el punto de surf La Fay. Exacto, Ahí está. exactamente. Le hacemos homenaje a ese punto de surf de la FAE porque es totalmente emblemático Sí. para el perfil costero, ¿no? Más allá de otros lugares y puntos de sobresalientes en temas de surf, pues la FAE es uno de los sitios que hay que recuperar esa cabaña nuevamente. Sí, recuerdo el primer campeonato internacional que se hizo ahí, fue espectacular. Realmente todo el mundo apoyó y empezó a sonar más y más el surf. El surf es, ya te digo, es algo espectacular. Nos hace mucha falta organizarnos más todavía porque fíjese cuánto le entra de dinero
¿verdad?, a Costa Rica solamente por el surf. Si estás en el aeropuerto de San José, te das cuenta de todos los muchachos que llegan con tablas, no solamente muchachos, pues, porque hoy día tal vez son mochileros o de viajeros económicos, pero pasado mañana o después de 10 años están trabajando en Wall Street y llegan con la familia y todo. Entonces, por eso no hay distinción. Hay que tratar a todos como amigos que quieren venir a invertir su plata por una experiencia y que admiran tu país. Entonces, Totalmente, totalmente de acuerdo. Y a partir de eso, como para empezar esta conversación, vamos adentrándonos precisamente a eso que nos apasiona. A mí desde la comunicación y desde la posibilidad que tuve de hacer una carrera dentro del ámbito de la comunicación y el turismo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos entonces empezar y conocer? Dinos tu impresión sobre esta carrera en el mundo del turismo y sobre todo el compromiso que se está dando actualmente y que creo que viene desde hace mucho tiempo, que es la sostenibilidad, que es algo de lo que tú también académicamente estás formado. sí, bueno, es importante conocer que ya cambian las ondas de un mundo productor-consumidor hacia un mundo que se está dando cuenta que hay muchos parámetros que están realmente cambiando radicalmente alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, hay sitios de turismo que son de turismo de masas, ¿verdad? Y hay otros sitios que se están manejando bastante bien. ¿Qué necesita Ecuador? ¿Verdad? Se puede trabajar las dos cosas, pero nosotros necesitamos en el Ecuador realmente una proyección de organización desde los propios destinos, ¿verdad? Nosotros no estamos, a ver, vamos a hablarlo así. El turismo se maneja a través de un sistema, ¿verdad? Este sistema, ¿verdad? Tiene infraestructura, tiene las comunidades anfitriones, tiene su superestructura donde está las cámaras de turismo, el sector privado, el gobierno nacional, etcétera, pero estamos fallando ahí. ¿Por qué? Porque estamos muy dependientes del gobierno central cuando lo que tenemos que hacer es realmente armar, lo que necesitamos es esa cohesividad entre el sector público y privado en el territorio. Ya tenemos suficientes profesionales y solamente faltan ciertamente capacitar en lo que son desarrollo y promoción de destinos. Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, se necesita también un sistema de coordinación o digamos un sistema de información turística que cumpla con las acciones que va a hacer estas entidades públicas y privadas, que estas entidades públicas y privadas realmente van a trabajar sobre el plan de desarrollo y el plan de marketing del destino. Pero a su vez, estas coordinaciones o este sistema de inteligencia de turismo te hace tomar las decisiones correctas en cada una de las acciones que va a tomar esa entidad. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando algo radicalmente. ¿Por qué? Porque se necesita. Ahorita en este momento hay una desarticulación total entre el sector público y el sector privado. El sector privado no le tiene confianza al sector público porque no cumple, que esto. Lo que pasa es que ese sector público no tiene suficiente gestión de operación. Es imposible. Entonces, inclusive el sector público a nivel de prefecturas y a nivel de municipios es bastante difícil que tenga la gestión operativa para enmarcar el futuro de ese destino, porque no hay que hacer solamente una, dos o tres acciones, son bastantes acciones que hay que ejecutar para poder lograr esto. Y para hacer todo eso, se necesita tener una orientación estratégica exacta. Por ejemplo, si yo le comento, no digo los nombres, pero dos ciudades, dos alcaldes, por un fin de semana se invierten $600,000 para traer dos artistas. Buenísimo, se pasó bonito, el fin de semana se llenó y ahí se acabó. En cambio, por ejemplo, tuve la experiencia de haber sido el primer director del primer fondo mixto de promoción turística del Ecuador y en 3 años invertimos $500,000 y trajimos 114 grupos de viaje de prensa. Esa prensa, en los medios, como usted conoce, el valor PR de las documentales, de la National Geographic, periódicos en todas partes del mundo, generaron por esos $500,000
162 millones de dólares que el Estado se ahorró y el sector privado se ahorró. Y hubo un despunte en la parte turística. Esa es solamente una acción de un plan integral de marketing turístico del destino de Ecuador, ¿verdad? Pero a su vez, lo que necesitamos armar, ¿verdad? Para que eso funcione súper bien es que a nivel central sí debe haber un fondo de promoción. A nivel central debe haber un fondo de desarrollo también, que es diferente. Uno se encarga del marketing, ¿verdad? Y más que todo, empieza a colocar la marca país, ¿verdad? Empieza a trabajar sobre la gestión de marketing, la gestión de marca, que básicamente va a lograr conseguir que el mundo empiece a ver de qué se trata este país, ¿verdad? El turismo, los productos que exporta, la gobernanza propia, industria, todo eso hay que irlo construyendo. No tenemos eso construido todavía. No es posible, por ejemplo, en el tema de camarón, como nosotros, me estoy desviando, pero esto es importante, en el tema de camarón blanco del Pacífico, que nosotros lo cultivamos primero y es de nuestros mares, se fue a Asia ese camarón, y de los 5 países más de alta la competencia de Ecuador, Ecuador está recibiendo el menos precio de ese camarón. ¿Por qué? Como usted profesional de comunicación, nosotros nos falta cuota de goce en el mercado, sea para productos agrícolas, nuestros productos exportables o la parte turística, ¿no? Entonces, la prioridad realmente llega al momento no solamente del ministro de Turismo, sino de parte del propio presidente, que tiene que entender que el turismo es clave para el desarrollo sostenible del país. Entonces, tenemos este fondo de desarrollo como tiene México, ¿verdad? Un fondo espectacular que desarrolla los destinos y se atrae la inversión, ¿verdad? Y tenemos el plan de marketing a nivel central. Y después tenemos las diferentes OGDs, o Organizaciones de Gestión de Destino, en el territorio, trabajando complementariamente, pero trabajando y desarrollando sus productos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y lo que hablamos de la sostenibilidad, ¿verdad? Uno dice, a ver, ¿cómo se llama? ¿Turismo sostenible o turismo sustentable? Una vez hablé con el pionero del turismo sostenible. Me dice, no importa cómo lo marques, lo llames. Todo depende cómo lo haces. Exacto. Entonces... Exactamente, pero sabes una cosa, y para llegar precisamente al tema del turismo sostenible, porque tú hablas de millón cosas que efectivamente hay necesidad de trabajar, de articular, de crear realmente. Y yo me atrevo a decirlo por lo que viví. Definitivamente, la desarticulación existente entre los diferentes sectores, tanto lo público, lo privado, a veces también, o sea, la parte de inversiones, la comunidad, que es quien al final dentro de los territorios es que se crea, se genera, se avanza y sobre todo se da ese primer paso de la sostenibilidad o de la sustentabilidad también, porque ya no está en las autoridades esa parte, ya está en la población, en donde se la deja ya sea capacitada o con un trabajo realizado, como se hicieron muchísimos, porque no es que no se ha hecho, Patricio, se ha hecho muchísimo, pero en un momento determinado o las comunidades no estuvieron tan comprometidas con estas sobre todo infraestructuras que también se hicieron. Yo te voy a hablar de un caso muy claro, que es Isla Puná, Campo Alegre y todo ese sector de Bellavista. Eso fue un espacio que se hizo una maravilla, pero se dejó de lado algunos temas con la comunidad para poder crear y generar una acción sostenible posteriormente, porque ya o sea, tú sabes, sale la inversión, sale el trabajo, sale todos quienes están comprometidos y trabajando y moviendo, y luego se queda la comunidad sola, se queda sola y ya no sabe qué hacer con eso. Ya se queda allí, comienza a deteriorarse, no hay mantenimiento, no hay la gestión de promoción y una serie de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, como tú mencionabas, el tema de inversiones que a veces se hacen y que yo siempre lo quiero llamar cuando se trata de atraer personas hacia una población, hacia un destino, que es justamente a través de lo que en algún momento también se hizo, que es
el crear estas convenciones, estos eventos de ferias y de poder llegar con público externo, porque para mí, o sea, la mayor fuerza que tiene el turismo es cuando llega gente de otros países, cuando llegan de fuera, cuando traen esas divisas hacia el país y lo comienzan a un poco impulsar, ¿no? Que lo interno, y si tú vas a hacer algo para el público interno, no está mal, no digo que no, pero es solo una redistribución de la riqueza local, entonces no se está generando una acción que realmente lo lleve hacia el poder generar un valor a nivel económico que realmente sea representativo, sino que hay un tema de mucho movimiento, pero solamente interno. Entonces, como ves tú, hay muchos temas, hay muchas cosas. Hay una ruta del espóndilus tan maravillosa y trazada, y como nuestra querida amiga Solange lo hizo hasta en un libro, ¿no? O sea, puso hasta en un libro todo ese detalle, pero no hay quien, ya sea en las comunidades, ya sea en los gobiernos locales, ¿verdad? No hay quien aúna esfuerzos y podamos desde las comunidades también crear ese proceso. Por eso yo te pregunto, ¿cómo hacer para que la comunidad, que es al final de cuentas quien se queda con eso, que es dueña del patrimonio, se queda con lo que se ha actuado, cómo hacer que siga impulsándose? ¿Cómo poder lograr ese trabajo de desarrollo local que es tan importante? En inglés se llama top-bottom, y eso no funciona, de arriba abajo. Todo tiene que ser socializado. Si hay una excelente idea, por ejemplo, la Ruta Spondius fue un proyecto que yo fue de mi creación, que fue un plan que no era solamente el nombre de la carretera, pues no, era un plan binacional Ecuador-Perú, y yo se lo presenté a los peruanos en el año 2004. ¿Por qué? Yo vi que la costa ecuatoriana necesitaba un desarrollo óptimo en temas de su naturaleza, de su cultura, etcétera, y que puede haber, sí, que es complementario a todo lo espectacular arqueológico que tiene el desierto del norte del Perú, ¿verdad? Y eso ayudaba también a los peruanos a un poco desviar mucho flujo a lo que era Machu Picchu. Entonces, todo eso estaba súper bien, se había socializado, pero había un ministro que decidió decir, sabes que yo no lo entiendo. Entonces, no entendió. Entonces, y ahí se paró la ruta Spondylus. Ahí tenemos remanentes nomás del nombre de la carretera y todo. Pero ¿para qué se hizo? La costa ecuatoriana, dicho por técnicos, es la región más importante para el desarrollo hacia el futuro, ¿verdad? Porque ya tenemos Galápagos, ¿cómo se dice? Desarrollado, ya está en la vitrina del mundo. Los Andes también, justamente por ser complementario de las Galápagos, y la Amazonía está también creciendo. La costa ecuatoriana, yo te digo, tiene tanto potencial, pero el asunto es que no estamos articulados, sector público y privado, no se está colocando las prioridades, porque las autoridades locales, las que han habido, lo que han hecho es que ellos quieren resultados en este momento. No quieren pensar a mediano y largo plazo. Y para desarrollar un turismo se necesita eso. Entonces, muchas de Se las... necesita continuidad, ¿no? Continuidad en el proceso, continuidad en el plan, porque si vamos a ir haciendo planes y entonces Sí, todo... no, y además se necesita la operatividad de ese plan. Por eso se necesita la suficiente gestión para tener una entidad de profesionales en cada una de las OGDs funcionando, no 24/7, pero por lo menos ejecutando lo que se tiene que hacer. No tenemos que inventarnos nada. Solamente tenemos que asegurar que, como nuestra marca, ¿cómo se dice? Los atributos diferenciales de cada uno de los destinos específicos del destino Grande Ecuador, ¿verdad? Sean realmente comunicados bien y lo sea de arraigo, ¿verdad? Y la percepción de los locales. Si eso sucede, estamos bien. Entonces, no se le ha dado suficiente prioridad al tema desarrollo turístico, porque fíjese, el plan del destino Pacífico Ecuatorial, que involucra Manabí y el sur de Esmeraldas, realmente es un plan súper bueno, hecho por buenos profesionales,
por eso uno también estuvo por ahí participando. Pero, ¿qué pasa? La Unión Europea entrega como primera fase 11 millones de dólares. ¿Y qué se hizo en el gobierno, no en este, pero en el anterior? Se cogió ese dinero, seguramente lo usaron para pagar sueldos, lo que sea, pero nunca dieron un centavo para el desarrollo. Y ahí estaba todo. Estaba también la propuesta de crear estas entidades y hubiera sido un modelo. Ahora, sí, a eso iba a ir, y justamente iba a ir mi consulta después de esta conversación previa, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, cuéntanos un poco cómo es este tema del desarrollo del Plan de Destino Pacífico Ecuatorial, porque créeme que muy pocos se conocen, al menos por yo, eso, muy poco se conoce. ¿Qué involucra? Y como tú bien dices, bueno, estás dándonos a conocer un poco de lo que de lo que ya se ha construido, pero ¿en qué quedó? ¿Cómo va el asunto? bueno, este plan se diseña para que tenga 5 pilares, ¿verdad? Y estos 5 pilares transversalmente, era sostenibilidad y gobernanza, porque eso es lo que nos está haciendo falta, la gobernanza. Y entonces ahí tenías el desarrollo, lo que era fortalecimiento de atractivos que ya han habido y nuevos atractivos a colocar. También estaba la parte de la capacidad a las personas, ¿verdad? A todo el sector, porque esa es una parte fundamental para dar la calidad de la experiencia a los turistas. Y por supuesto estaba la parte de marketing, pero transversalmente estaba sostenibilidad y gobernanza. Ahora, les doy ejemplo. Tenemos Puerto Viejo, por ejemplo. Está en el llano, en el valle del río Puerto Viejo, a donde está adyacente a la ciudad de los cerros, a la ciudad de los cerros, cerros de hojas y jaboncillos. Ahora con el último LiDAR, el láser y el radar que mira a través de la vegetación y la tierra, se han encontrado 7.000 hectáreas de sitio arqueológico. Es fabuloso, fabuloso. Ese sitio tiene un museo, que es el Museo de Picosá. Es bonito, es pequeño, pero todavía no es un producto internacional de alta jerarquía. Por ejemplo, los atractivos para atraer el mercado internacional tiene que tener una jerarquía tal que motive la visitación de todos los internacionales o de ciertos grupos o nichos específicos para que lleguen y realmente disfruten de este atractivo. El atractivo tiene que ser tal que tiene que ser un producto espectacular. Entonces, para lograr eso necesitas invertir, necesitas organizarte, etc. Ahí tenemos eso. Tenemos la Isla de la Plata. La Isla de la Plata, aparte de lo lindo que es ir y encontrarte con las ballenas jorobadas, ¿verdad? Y con ciertos ¿cómo se operadores que sí son los que te dan una información espectacular, tienes una experiencia linda, están las mantarrayas en el buceo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no tengamos un muelle para desembarcar en la Isla de la Plata? Eso escuché el otro día en esa reunión. Sí, y entonces, aparte de eso, se ha encontrado que hace 100 años, ¿a qué voy con esto próximo que le voy a contar? Es que toda la vida lo han promocionado a la Isla de la Plata como Poor Man's Galápagos, Galápagos de los pobres. Si no tienes suficiente plata para ir a las Galápagos, venga acá. En cambio, esa isla es realmente increíble, no solamente en su biodiversidad natural, ¿verdad? Lo que Claro. tiene es, imagínense que los incas hicieron un entierro espectacular ahí hace más de 100 años. Toda la información la tenemos. Entonces, esa isla es realmente una isla sagrada. Y esa es la percepción de este producto que hay que construir, ¿verdad? Para que se pueda realmente poner en vitrina. Así Claro. como eso, está el Centro de Latitud Cero en Pedernales, a donde tenemos el primer campamento de Francisco Pizarro, ¿verdad? En 1531. Ahí encontró el mayor botín de oro y plata, que con eso pudo montar la invasión al Perú y capturar a Atahualpa. Y 200 años después tenemos a la Condamine, ahí la misión de la Condamine, haciendo las mediciones que necesitaban antes de subir a los Andes. Y también algo importante, ellos encontraron a través de unas mediciones del péndulo por un segundo a nivel del mar, esa información, la distancia que recorre, esa información sirvió para el sistema métrico hacia el futuro.
tenemos algo espectacular. Y en Chone tenemos petrograbados en unas cuevas que las colocas en Francia y tienes 5.000 visitantes en un día de verano, ¿me entiendes? Es realmente interesante. ¿Para qué vemos? Tenemos el potencial de trabajar, como usted dice, con los visitantes internacionales, porque con los visitantes nacionales el turismo no es sostenible. Ya en la parte económica no es sostenible. ¿Por qué? Porque las empresas tour operadoras o hoteleras no pueden sobrevivir de semanas de carnaval hasta Semana Santa y de Semana Santa hasta que Claro. sean las vacaciones de la sierra. No, imposible. Tiene que ser todos los días. Ya sabemos cuándo salen los colombianos, cuándo salen los argentinos, cuándo empiezan a buscar por internet los estadounidenses para viajes en el verano o en el invierno. Sabemos todo eso. Tenemos todo a la mano, pero lo que necesitamos es organizarnos para aprovechar todo eso. Y bueno, una vez un ministro le digo, ministro, aquí está el presupuesto que tenemos que colocar en los mercados internacionales. Y estaba el 70% en el mercado de Estados Unidos. Y el ministro me dice a mí, Patricio, ¿por qué le vamos a dar tanta plata a los Yankees? Siendo Estados Unidos que nos provee, es nuestra entrada de el primer, ¿cómo se dice? Entrada de turistas de ocio y recreación. Entonces, eso son cosas que uno tiene que luchar contra eso y lo que nos falta es liderazgo y visión, ¿verdad? Pero eso viene poco a poco, pero lo que necesitamos es organizarnos. Ahora, ¿quién lo hace, quién no lo hace? Los que quieran hacerlo, porque los que no quieren hacerlo ni los incluyes, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ese es el tema que tenemos que trabajar muy duro, ¿verdad? Y también ya ir planificando la sostenibilidad en los destinos, ¿verdad? Como, hace unos años recuerdo que cuando estaba director del fondo, le dije a nuestra representante de oficina de Relaciones Públicas y Marketing en Estados Unidos, dice, necesito la compañía de publicidad más verde que existe. Entonces ellos me presentaron uno y había uno que había ganado unos premios con Harrison Ford, ¿verdad? El actor de Indiana Jones, etc. Y era con Conservation International que habían hecho un lindo portafolio de publicidades. Eso quiero. ¿Qué hicimos con ellos? Hicimos con ellos una publicidad tan bonita, con Sudamérica, la ubicación de Ecuador, la marca de Ecuador, y un mensaje que eran mensajes bonitos. Por ejemplo, imagínense una toma espectacular, una foto, una imagen en esta publicidad de la National Geographic o la Travel and Leisure, etcétera, estas revistas, que tienes a una hermosa niña al lado de una tortuga de Galápagos. Esa foto creo que te la pasé alguna vez. Y entonces, en el mensaje dice así, y se lo voy a leer. Sí. Atesoramos cosas y experiencias que tocan una cuerda especial en nuestro espíritu. Puede ser un encuentro cultural que no esperábamos, un roce con la naturaleza que nos deja sin aliento, o la incertidumbre de lo que está a la vuelta de la esquina. Viajamos para buscar lo que atesoramos, pero al hacerlo, amenazamos con socavar su valor. Esa es la paradoja del viaje iluminado. En Ecuador reconocemos esto y estamos tomando medidas para conservar nuestra abundante riqueza natural. Nuestro país ha sido bendecido con una diversidad natural y cultural inigualable, desde la legendaria biodiversidad de Galápagos a las tradiciones de la costa, los pueblos indígenas de los Andes y hasta de la selva amazónica. Ecuador ofrece una variedad infinita de experiencias profundamente auténticas. Estamos felices de compartir estas experiencias con los visitantes que se mueven por el mundo con los ojos, los brazos y la mente bien abiertos. Si es por eso que viaja, le damos la bienvenida al Ecuador. Es impresionante, sí. Es impresionante, sí. Sí, ese mensaje, ¿verdad? Nos gana nada de esto World Travel Award ni nada. Aquí la industria de viajes de Estados Unidos le da por primera vez a un país extranjero
un reconocimiento, ¿verdad? Nos dieron el reconocimiento que se llama el Gold Odyssey, que es de oro, al primer país extranjero. Fue la industria de viajes de Estados Unidos. Fue espectacular eso. Y eso sí fue bien trabajado, bien ganado, bien diseñado, y realmente causó algo importante ¿cómo se dice? En el buzz o los rumores que empiezan a hablar sobre un destino. Entonces, esa es solamente una acción de un plan de marketing. Pero lo importante de aquí es que Ecuador lo pudo hacer. Nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, y lo hicimos con un fondo mixto de promoción turística con 6 personas que trabajaban conmigo y queridas personas, porque nos sacamos, no sabe, para poder lograr las cosas, pero también trabajamos con unas 2 o 3 personas del Ministerio de Turismo y eso fue todo, comparado con 150 personas que From Perú lo tenían. Entonces, ahí es el sacrificio. El turismo viene con sacrificio y pasión y con un equipo realmente con la camiseta puesta. Entonces, eso fue lo que logramos con el turismo sostenible. Entonces, te cuento que había el publisher de la National Geographic se fue a una reunión en Orlando de las agencias de viajes de Estados Unidos a la cumbre de ASTA. Y entonces estaban hablando de sostenibilidad turística, ¿verdad? Y viene un reportero, alza la mano y digo, Mr. Farrell, pero esto no es tangible, me dice. Y entonces él dice que coge la revista de Ecuador, la publicidad de Ecuador, le enseña. Ecuador lo hace, Ecuador lo hizo. Y fíjese que años después empezamos a ganar, ser el destino verde número 1 del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa ahí? Ahí la comunicación es una cosa que tiene que ir también a la par con el desarrollo. Entonces, el turismo sostenible, ¿qué es? Si nosotros hablamos de lo que era el ecoturismo, ¿verdad? El ecoturismo es la actividad turística que básicamente te da una experiencia y conocimiento de la naturaleza, pero a su vez está participando en el producto, está participando la comunidad y está beneficiándose la comunidad. Entonces, es una esencia que a su vez mantiene el atractivo turístico o los recursos hacia el futuro, ¿verdad? Para que las próximas generaciones lo pueden utilizar, el ecoturismo. Ahora, esa esencia del ecoturismo lo sacamos y lo ponemos en el turismo urbano, el turismo arqueológico. Entonces, ahí ya estamos hablando del gran paraguas que es el turismo sostenible. Ahora, el turismo sostenible te mantiene, pero no te mejora. Ese es el asunto. Y ahora ya entramos en otra fase de desarrollo que ya lo están haciendo en muchas compañías alrededor del mundo y es el turismo regenerativo. Entonces, hay que dejar las cosas mejor que estaban y eso se puede hacer. Hay ejemplos espectaculares aquí en el Ecuador como Metropolitan Touring, que están con parte de lo que ellos cobran, van ampliando su reserva natural, van capturando más CO2, haciendo el viaje de la persona que llega, carbono neutral, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa experiencia, ¿verdad? Y habiendo sido el primer país en que tuvo la primera asociación de ecoturismo en Latinoamérica, ¿verdad? Pero lo ganó el título Costa Rica con una buena campaña de promoción por una de estas agencias multinacionales espectaculares, ¿verdad? Sin ningún ingrediente artificial, ¿verdad? Recuerda el eslogan el mensaje de esas publicidades, y ellos se posicionaron. Cuando hubo una ministra que llega, y no vale nombrarla por algunas cosas, pero llega y el primer día que está sentada, le digo a ella, ministra, tenemos una situación. Costa Rica está posicionado como líderes del ecoturismo, pero nosotros, Ecuador, puede, por lo que tiene ahorita, con las certificaciones que se está haciendo con Rainforest Alliance, Smart Voyager, la gente cómo está trabajando, que no es un turismo sostenible falso, ¿verdad? Nosotros podemos ser los líderes del turismo sostenible. Ustedes lo que deben hacer es un plan de turismo sostenible que sería el primero en Latinoamérica. Y se hizo plan de tour.
Eso le dije el primer día que ella se sentó. Y le cuento por qué yo me dio tanto de sostenibilidad, porque en el año 2000 una gran ministra que era Rocío Vázquez, que cambió el tema de la planificación antigua a la moderna del Ecuador, ¿verdad? Y que creó el fondo de promoción, etcétera. Ella me envió en el año 2000 al primer taller de indicadores de sostenibilidad turística de América, de Sudamérica. Fue en Villa Gesell, en Argentina. Ahí entendí que el destino tiene que medir, medir con indicadores para poder ¿cómo se dice? Tener una sostenibilidad en lo que es la parte sociocultural, ambiental y cultural. Por ejemplo, le iba a decir, hay algo importante. Lord Kelvin, que vivió por ahí por 1880, él dijo, lo que no está definido no se puede medir. Lo que no está definido no se puede medir. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora siempre se va a degradar. Entonces, esto de los indicadores de sostenibilidad era importante traerlos en el momento que estábamos nosotros haciendo los planes municipales con los primeros cantones descentralizados. Pero había tanta cosa que no logró hacerse, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta estos indicadores de sostenibilidad turística porque tenemos que saber a dónde estamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que medir dónde estamos, ¿verdad? Por ejemplo, Claro. tenemos que medir cuáles son los riesgos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre un indicador sociocultural, ¿verdad? Uno de los riesgos es la criminalidad, pero uno de los indicadores es la delincuencia, ¿verdad? ¿Y cómo se mide eso? Con variables que miden directamente, por ejemplo, muy sencillo. ¿Cuántas quejas hay en las PJ, las comisarías todos los lunes o fines de semana, etcétera? Y se va midiendo, pero todo se va midiendo. ¿Cuántas, en la parte ambiental, cuántos kilos de basura por metro cuadrado dejaron en la playa? Se va midiendo para ver si el plan que tienes de seguridad o de control ambiental, etcétera, te está funcionando bien. Disculpe que me metí a todo esto, pero es importante saber que sí se puede tener un destino sostenible y puede ser súper tangible, ¿verdad? Porque también lo importante es que hacer encuestas todo el tiempo. Usted y yo conocemos destinos que sí hacen encuestas todo el tiempo de satisfacción, etcétera. Inclusive hay que hacer encuestas a la comunidad anfitriona, cómo se sienten ellos por la masiva concurrencia de turismo en las temporadas, ¿verdad? Y ahí se van arreglando las cosas porque se necesita trabajar esto en armonía. Entonces... Totalmente de acuerdo, mi querido Patricio. Y es que, como bien digo, y vuelvo a repetir, reitero el tema, se han trabajado muchos temas. Se han trabajado un plan de tour, dejó de existir el plan de tour, hubo un plan turístico para la provincia del Guayas, dejó de existir el plan turístico de la provincia del Guayas, no se continuó con ese trabajo. Y cuando hablamos de sostenibilidad, sobre todo lo que estamos es persiguiendo el desarrollo de esa actividad con un impacto mínimo, ¿verdad? Un impacto mínimo sobre todo sobre el medio ambiente, que es una de las preocupaciones con las que estamos estos tiempos trabajando, ¿no? Y sobre todo, la clave principal es la explotación de ese recurso que sea muy por debajo del límite, que es muy importante para que pueda conservarse, preservarse, etcétera. Pero yo me pregunto siempre, y ha sido una constante, tú mencionabas la pasión, tú mencionabas el deseo de querer hacer algo cuando se trata al menos de los temas del turismo, en este caso el tema turismo, o cualquier actividad en la que uno esté desenvolviéndose, una de las primeras cosas con las que tiene que medir es con ese grado de pasión que alguien tenga y reunirse con ese mismo tipo de personas. Es más, en la función pública,
O sea, no debería ir una persona a ocupar un cargo público, y perdóname que lo diga así franca y abiertamente, si no tiene ese deseo de poder incluso aprender, porque a veces nadie nace sabiendo, y en el camino, a lo mejor circunstancias te va poniendo en ese espacio en donde tú vas creciendo, vas aprendiendo, tienes oportunidades, porque cuando se trata de la función pública estamos hablando de que estamos creando y generando bienestar para las comunidades, y a partir de ese recurso, pues crear también la oportunidad económica, el desarrollo productivo de cada comunidad. Entonces yo me pongo a ver, y tú mencionas, tenemos las 4 regiones del país. Deberíamos, o sea, somos un país totalmente desestacionalizado, o sea, tenemos, no solamente se persigue la estacionalidad de la playa, o el ir solamente en cierto tiempo a la sierra, o en el oriente, o en las Islas Galápagos, que va todo el mundo a cada rato, todo el tiempo. O sea, tenemos esa posibilidad por ese lado. Y que Galápagos tiene eso que es el observatorio turístico, que es muy importante porque es precisamente lo que ha permitido que la isla en su momento, las Islas Galápagos, no incluso fracasaran con el tema patrimonial, porque tú sabes que hubo un movimiento demasiado fuerte y hubo que restringir, pero ¿a partir de qué? De eso que se tenía dentro del observatorio. Pero entonces yo me pregunto y yo digo, ¿no? Lo tenemos todo, pero a veces también es un problema de tener todo, porque al final se envuelve en nada. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que siento que ya no, o sea, nosotros no tenemos un país con identidad turística. Eso es lo que yo siento, que no tenemos un país con identidad turística, porque todos queremos vender todo. Todo lo ponemos en el mismo canasto y no tenemos ni siquiera un nombre en el cual prevalezca cuál es esa identidad que nos rodea y que nos envuelve como país. Entonces me pregunto eso yo, ¿tú qué opinas? Olga, regresemos unas páginas y vamos directamente al plan de tour. La situación es que los nuevos funcionarios que entran tienen que estudiar, si están con la pasión y todo, tienen que estudiar bien la base de las cosas, los antecedentes, ¿verdad? El plan de tour está en los antecedentes diciéndole en una de las acciones que hay que formar las organizaciones de gestión de destino públicas y privadas en los territorios, y que los territorios se tienen que dividir en destinos turísticos regionales, ¿verdad? Ese plan de tour, con tantas acciones y tantas cosas, apenas pocas acciones se hicieron porque no hay la gestión operativa, porque no hicieron lo primero, que había que hacer las organizaciones de gestión de destino, ¿verdad? Exacto. Eso por un lado. Y entonces, por otro lado, el tema es armándolas como las armo. Entonces, tú tienes que crear una entidad que sea un espacio de diálogo, un espacio de consenso, un espacio de toma de decisiones orientadas estratégicamente, y tienes que tener los fondos. Tienes que tener los Exacto. fondos. Entonces, y tienes que tener fondos a tiempo, no es que tienes que tener fondos de aquí. Y todos los destinos, sea Santa Elena, sea Manabí, pueden trabajar en ese formato. Es muy sencillo, ¿verdad? Inclusive, si lo quieres armar en la ciudad de Guayaquil, se puede hacer una buena OGD, ¿verdad? Con la Dirección de Turismo de Guayaquil siendo ¿cómo se dice? El presidente y líder de esa OGD público-privado, ¿verdad? Y se puede ejecutar cosas de maravilla, porque se pueden hablar 50,000 cosas, se pueden poner la oferta, como usted dice, toda una ensalada de fruta, pero si no se hace el buen estudio, ¿verdad? Y ahora pongo ¿cómo se dice? Un tip o ¿cómo se dice? Una publicidad. Va a salir un libro lo están publicando en Reino Unido, que he escrito un capítulo ahí del el Observatorio Turístico de Galápagos. De Galápagos. Y básicamente el turismo sostenible en Ecuador. El libro se llama El Turismo Sostenible de las Américas, que me invitaron a ser parte de ahí, de ese libro. Cuando lo tengan, ahí le mando una copia. Pero Gracias. lo Pero importante sí, es, sí, 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 Patricio, o sea, eso es lo que hay que ir rescatando, o sea, todas las personas, es más, o sea, ese plan de tour que aunque no esté existiendo en el momento, aunque las personas, o sea, yo creo que son parte de la literatura que toda persona que esté involucrada dentro del ámbito turístico debe de conocer.
todos esos diferentes estudios y todos esos documentos que existentes deben estar en un repositorio. Ahora con la virtualidad debe crearse y generarse esa posibilidad de biblioteca en donde se pueda un poco afinar y estudiar. Porque, como decíamos en su momento, pasan las diferentes autoridades y no es que es todo lo que tiene que pasar es a través de la función pública, también tiene mucho que ver con el tema de las comunidades, es importantísimo, porque son quienes van a ir generando las nuevas posibilidades también. Tú sabes que el producto Ecuador es un producto que todo el mundo lo quiere ver, que todos lo quieren sentir. No solamente, a mí me emocionó, por ejemplo, el hecho de ver un café en una marca de un establecimiento tan fuerte acá en Estados Unidos y ver Ecuador, esa palabra, o sea, es un llenarte de orgullo. Y entonces yo pegué un grito porque soy así medio exagerada a veces. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Tú eres de Ecuador? Sí, yo soy de Ecuador, este café es rico, no sé quién era, pero, o sea, uno quiere expresar que tiene esto y mucho más. Y entonces hay gente que dice, ay, no, yo quiero que me cuentes de las Galápagos, quiero que me cuentes de los volcanes, quiero que me digas cómo está Ecuador por las otras situaciones que se enfrenta. Entonces, toda la gente quiere conocerlo. Efectivamente, uno de los públicos a los que hay que traer una información muy, muy bien programada es precisamente este público, el público de los Estados Unidos. Y no es que le estás dando a los Estados Unidos algo de dinero, no, estás dándole la oportunidad de conocer nuestro país para que venga y pueda traernos esas divisas que tanto necesitamos y que el Ecuador bien puede ser un país que se desarrolle económicamente a partir de esta gestión en la parte turística. Pero entonces yo siempre estoy en ese mirar, porque también estoy involucrada a través del turismo con un tema relacionado, que creo que en algún momento lo conversamos, ¿no? Que es el mundo ecuestre. El mundo ecuestre y toda la posibilidad que también lleva ese turismo ecuestre, que es una oportunidad de poder enlazar algunos productos y algunos atractivos, algunos servicios para que las personas también lo puedan hacer a través de esto del caballo, ¿no? Que fue una de las cosas que me llevó a mí de experiencia, de estar en... Y estás de presidente, ¿verdad? De la Sí, Asociación de Ecuestre. Ah, sí. yo estoy de presidente de la Asociación Nacional de Turismo Ecuestre, que es una organización que lo que está es precisamente trabajando en, no, o sea, no es que queremos lanzar al mundo con los caballos, que es lo que la gente entiende, es que alrededor de los caballos, alrededor de las comunidades que están inmersas en el mundo ecuestre, hay un mundo de oportunidades. Y mira que no se toca el tema de la artesanía en otros espacios. Está la artesanía, está la gastronomía, la cocina patrimonial, que tanto la gente gusta también, ¿no? Y todo eso que representa el Ecuador como un país, o sea, rico, Mira, rico el, en... pro- el proyecto de ICHE en San Vicente, el proyecto ahorita está recibiendo, pero altas calificaciones y prensa internacional. Eso les recomiendo a todos que vayan a ver esta comida, este menú ancestral, pero con fusión, espectacular, espectacular. Bello, hermoso y sobre todo riquísimo. Pero mira, ahí es cuando yo, porque con el tema turístico voy más allá y como tú viste y leíste, ¿qué pasa con Ecuador y el resto, lo que es América Latina, ¿no? O sea, Latam, o sea, esa otra parte, porque al menos a través del mundo ecuestre, que es en uno de los temas en los que yo he estado un poco involucrada en estos últimos tiempos, o sea, nosotros tenemos una ruta del Inca que está patrimonial, Ecuador es parte, ¿verdad? Que a Sí. caballo mucha gente lo quisiera hacer también, que suena como una locura, sí, es un turismo de alto nivel, a nivel económico me refiero, porque es costoso, pero es lo que queremos, gente que tenga recurso económico, que quiera invertir y que quiera venir a Eso. hacer vueltas. Y sí lo hay. Entonces, ahí es donde yo digo, Ujú. Patricio, ¿tú cómo ves al Ecuador inmerso dentro del mundo turístico, dentro de el gran universo latinoamericano? Nosotros necesitamos organizarnos, necesitamos también hacer algo que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Mientras estamos trabajando un plan integral de marketing, tener un sistema de inteligencia, pero muy bueno, ¿verdad? Que cuesta plata, pero lo podemos lograr.
¿verdad? Ver qué es lo que están hablando en las redes sobre el destino, qué es lo que hablan sobre el destino competidor, ¿verdad? Tenemos toda esa información porque no podemos hacer algo que se hacía antes, ¿verdad? Que se hacía en muchos países que se llama spray and pray, que significa bota todo para todos lados y reza para que te llegue. Ahora hay que coger la pistola y directamente, ¡pah! Ahí, acá vamos. ¿Por qué? Porque ya están identificados los nichos, los Exacto. segmentos turísticos ya están identificados. Entonces, si vamos a trabajar con el segmento ecuestre, ya sabemos a dónde están las cumbres de los ecuestres, armemos un stand ahí, etc. Igual con aviturismo y lo demás. Tenemos cantidad de cosas espectaculares, pero necesitamos una presidencia que le ponga prioridad, que ese ministro de turismo o ministra de turismo no esté octava o novena en la fila esperando dinero, ¿verdad? O es que no puede ser que nosotros, teniendo tanto recurso y potencial, ¿verdad? Y sabemos que el turismo va a ser más que el camarón, porque el camarón está espectacular, está muy bien, lo demás, ¿verdad? En divisas generadas, digamos, no está muy bien para los precios ahorita que en el mercado que está, pero está muy bien en lo que está generando para el país, etcétera. Pero sabemos que el turismo puede ser 2 o 3 veces más de lo que está produciendo el camarón. Y cuando eso suceda, las comunidades se van a dar cuenta y que no tenemos gente vaga, pues. Las comunidades se No, dan cuenta exacto. que ese carro que pasa es $1, ¿verdad? ¿Cómo Pero lo atraemos claro, y lo demás? Entonces, y atraer específicamente, mira, hay que traer también el turista convencional que se llama el mainstream traveler en Estados Unidos y el que está dentro de los nichos segmentos específicos. Inclusive dentro de esos segmentos hay gente que está súper especializada y ahí les llaman los tribus del mercado, ¿verdad? Esa gente tribu es también la gente que te va a pagar. Entonces, no tenemos que traer millones y millones y millones de turistas, pero podemos traer suficientes turistas que van a pagar lo que tienen que pagar para visitar nuestro país y que nosotros sepamos que además de nosotros hacer lo que tenemos que hacer para que sea un turismo sostenible, que aparte que las empresas tienen que certificarse, que tengan su nivel de sostenibilidad, que sigan los criterios de turismo sostenible, que hay criterios que marcan el desempeño, ¿verdad? También tenemos que tener el turismo responsable, asegurar que nuestra información desde la promoción sepa que la gente que venga tiene que ser responsable en el viaje que tienen que hacer dentro del país de uno. Otra vez, que es un turista, claro. una persona que deja su dinero y admira tu país y viene hasta admirar tu país. Esa vocación Totalmente. es la que necesitamos, ¿no? Totalmente, y lo que se necesita es organización, ¿no? Una planificación. Yo creo que en planificación se ha dado muestras de que existen, de que hay que desempolvar documentos, o sea, si hay necesidad de tomar lo que ya se ha hecho y revisarlo en buena hora, pero sobre todo lo que necesitamos es una organización de parte de todos quienes están dentro de esa ruta, de esa línea del turismo en el Ecuador. Y cuando nosotros empecemos a ver, o sea, cuando alguien, todas las personas, no hay una persona, Patricio, y cuando estuve en Guayas y lo pude palpar, cuando ellos veían el movimiento que había a partir de no solamente las rutas, sí, fueron un tema que no se creó única y exclusivamente en un momento, se vinieron trabajando, por eso es que tuvo éxito al final este tema de rutas turísticas en Guayas, porque se vino trabajando desde el 2008, perdón, sí, desde el 2008 se vino trabajando cuando Guayas dejó de pertenecer y la Santa Elena de pertenecer a Guayas y se creó este plan de turismo para la provincia y se vino trabajando 2008, 2009, 2010, 2011, cada uno en su momento. Pero más allá de eso, era enamorar a con quienes se iba a trabajar, porque si tú no tienes a esas personas enamoradas de lo que estás queriendo trabajar, de lo que estás haciendo, pero sobre todo conociendo el territorio, no van a tener ese mismo deseo de hacerlo. Entonces, yo sí creo que el compartir con líderes comunitarios, por ejemplo, fue una estrategia muy buena. Crear liderazgo comunitario, hacerlos que compartan con otros líderes comunitarios dentro de su provincia
y empezar a trabajar en un tema de desarrollo fue buenísimo, pero hay que seguir, pero esto no se puede hacer un periodo y el otro viene y no, entonces no se hace porque priorizan otras cosas y así sucesivamente, ¿no? Claro, lo que está hay que mejorarlo, hay que avanzar, como tú decías, o sea, con el observatorio, con todo lo que se tenía. Por eso Se se me- hace la organización de gestión de destino, porque eso no depende de las personas que están elegidas, porque el puesto está sí. ahí. Si es el alcalde que está liderando, es el próximo alcalde que entra, ¿me entiendes? Entonces, no sé, O sea, es una entidad privada, no, privada, no, es pública privada y tiene su ok, propio mixta. fideicomiso, que ese fideicomiso Mm, maneja los fondos transparentemente, no se pueden utilizar para nada que no para nada sean que no sea. en las acciones del plan de marketing o las acciones del plan de desarrollo. Entonces, ¿Hay algún lo lugar, blindas. hay algún lugar en el Ecuador que ya se haga, que haya eso No, trabajado? no. No. Hay OGDs que llaman a estas comités de gestión, pero no es una OGD como debe ir, que debe haber un consejo a donde está la Mm, gobernanza, a donde hay un comité técnico del sector privado y a donde hay una claro. entidad de profesionales trabajando para ejecutar las acciones. Eso es lo que se necesita. Ah, oh, ya. No, pues eso es lo que, bueno, ojalá y se pudiera comenzar a trabajar desde lo privado, porque siempre, como tú decías hace un rato, a lo mejor lo inverso de lo que es desde las comunidades hasta lo macro que es el ministerio, a lo mejor Las no siempre comunidades tendrían sus representantes dentro del comité técnico tendrían. de estas OGDs, claro, Ah, claro. bueno, pero entonces hay que motivarlos. Yo creo que en el Ecuador también, más allá de todos los problemas, yo creo que los problemas que han surgido en estos últimos tiempos ha tapado un poco ese deseo ferviente de crecer y de hacer cosas diferentes porque se está manejando un tema bastante complicado. Pero hay que sacar a las personas de ahí, hay que sacarlos, moverles un poco el chip y comenzar a trabajar cada uno por su espacio, desde su espacio pueda luego este gran rompecabezas armarse, ¿no? Irse armando y obviamente ya también tener ese poder de poder decir a la parte pública y los diferentes niveles de gobierno cuáles son también esos temas que son de preocupación y que a los que les han puesto inversión. Porque mira, a veces se piensa que la inversión solamente va con respecto a cuánto económicamente he dado, pero el tiempo, el trabajo, la dedicación, también es una forma de invertir en que no se está tomando en cuenta y que hay que darle paso a esa inversión humana que también Ujú. es importante. Total. Y además recordar que mientras, esto es importante porque necesitas utilizar la comunidad en el desarrollo del producto, ¿verdad? Entonces, Ujú, pero recordando siempre que estamos viviendo un tiempo con un paradigma que tenemos que cambiar, que ujú. es de esta producción, consumo, a empezar a ver el planeta como un sistema de vida, ¿verdad? Y hay que cuidarlo, hay que mirarlo diferente. Y cuando los ecuatorianos lo veamos así, cuando las comunidades lo vean así, vamos a lograr conseguir otra fase que no es una mentira hacia los turistas o los visitantes nuestros. Esos visitantes se van a dar cuenta cómo estamos arraigados a nuestro planeta, a nuestra tierra, a nuestras costas, Andes, Amazonía, las Galápagos, y se van a dar cuenta de una. Porque ya sabes que muchos de estas personas llegan y más están llegando por el tema del turismo científico también, ¿verdad? Y entonces hay conocimiento a full y nosotros tenemos que estar a la par de eso. Y además, yo estoy seguro que las elecciones de destinos, macrodestinos, ¿verdad? Que sea Sudamérica o Asia, se van a dar por lo que se está haciendo. Por eso me gusta que involucraste un poco el tema de América Latina, porque para toda América Latina nosotros tenemos que hacer lo mismo que estamos proponiendo aquí, hacerlo también allá. Los territorios tienen que Claro. salir adelante, ¿no?
Tú sabes que las buenas experiencias se replican y las personas quieren replicar experiencias de éxito de otros países, de otras comunidades. De hecho, cuando uno sale al exterior a través de ferias, de eventos, convenciones, y uno explica las cosas que se hacen en su territorio, las personas dicen, ¿cómo lo hiciste? Yo también tengo esto, tengo aquello, ¿cómo lo puedo hacer? Cuéntame. Entonces, ahí empieza esa interacción, ese Sí, compartir y sí, estamos tecnología. organizados, perdón que te interrumpo, Sí, pero me emociona decir ciertas cosas, ¿no? Y la verdad es que cuando uno está organizado, empezamos a hacer algo que se quiso hacer hace tiempo y era estos estudios de benchmarking, que era ir a conocer la competencia y aplicar las mejores prácticas de ellos a la realidad de uno, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos hacer también, pero necesitamos invertir y esa inversión tiene que ser no solamente de nuestro territorio, pero el gobierno central y otra vez necesitamos un presidente totalmente abocado a que el desarrollo turístico sea de primera. prioridad también. Que sea Ojalá prioridad, que sea que prioridad. también Sí. sea prioridad. Pero bueno, Porque, sí, bueno, no, ahí nomás. No quiero meterme en la parte está muy política bien, ahorita. Patricia. Sí, yo creo que una de las cosas que nos deja esta conversación precisamente es eso, el que se unan personas, pretender unir a más personas con esta misma pasión, con este mismo deseo, con esta misma posibilidad a partir de cada uno de los conocimientos. Cada uno tiene un conocimiento y yo creo que es importante ponerlo todo en una mesa y todo ese trabajo hacerlo en conjunto para todos sentirnos parte. Ecuador necesita de nosotros, necesita de su gente, necesita de su experiencia, conocimiento, pero sobre todo necesita de ese gran corazón, de todos quienes estamos realmente Correcto. interesados en sacar adelante Ecuador. Yo te quiero agradecer muchísimo, Patricio. Yo sé que queda siempre corto el tiempo. Estas conversaciones en Frente al Mar son fantásticas porque de verdad llevan eso, ¿no? El deseo ferviente siempre Me de falta querer. mi tabla, nada más. Me falta mi tabla para ir a surfear. Nosotros tenemos conversaciones con surf, tenemos conversaciones con el fenómeno del niño, tenemos conversaciones con las ferias y eventos y todo lo que has creado como marca. O sea, hay un mundo de conversaciones que pudiéramos todavía seguir haciendo. Esta de aquí ha llegado a su fin, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio, siempre por ser tan dispuesto y estar aquí conversando con todos nosotros. Y yo quiero agradecerles a todos quienes se unen a Conversaciones Frente al Mar ahora, en los restos de días, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Instagram, TikTok, o sea, por donde quieran, encuéntrenos por favor como el costanero que tiene lo mejor de Ecuador, que es lo que nos interesa a nosotros. Me falta un artículo de Bahía de Caracas en el Costanero, ¿ah? Y te Acuérdate, invito para que vengas, ¿ah? A nuestra pero por linda supuesto, ciudad. pero por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Tú sabes que yo feliz de parte de Ecuador. Sí. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Y estamos en contacto a través de nuestro grupo Aventura. Ok, ok, sí, chao, nos vemos. Gracias, Olguita. Gracias.